Los gemelos idénticos son un milagro de la naturaleza. Dos personas con idénticos genes. ¿Pero significa esto que están destinados a llevar las mismas vidas, formando un tándem perpetuo? ¿O tienen libertad para crecer por separado y formarse en el mundo que les rodea? Explorando las historias y los descubrimientos científicos sobre los gemelos, hemos descubierto verdades sobre nosotros mismos. Muy bien. Mira aquí. ¿Podrían demostrarnos que nuestros genes trazan nuestras vidas hasta un grado que nunca habíamos contemplado? Determinando no solo nuestra forma y nuestro tamaño, sino también nuestro estado psicológico. Cuando nos enamoramos, ¿de quién? Nuestros momentos de alegría y de tristeza. Los más mínimos detalles acerca de nuestro destino y nuestro futuro, e incluso el lugar y el momento en que podríamos morir. Debido a que los gemelos idénticos tienen los mismos genes, los científicos pueden comparar sus cuerpos, sus cerebros y las historias que subyacen detrás de su educación y sus experiencias para descubrir qué es lo que nosotros elegimos en nuestras vidas y qué es lo que eligen nuestros genes. La mayoría de los gemelos idénticos no solo tienen genes idénticos, tienen también orígenes idénticos. Han sido criados por las mismas familias y han ido a los mismos colegios como casi todos los gemelos. Muévete un poquito hacia afuera. Estos gemelos que se han reunido en Inglaterra se encuentran entre los más excepcionales del mundo. Muy bien, acción. Son algunas de las 67 parejas registradas que fueron separadas al nacer para llevar vidas totalmente independientes. Muy bien, ahora quiero que me miréis todos. Fueron separados por razones diferentes. Algunos, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la agitación del momento. El psicólogo Tom Bouchard de la Universidad de Minnesota dirige el programa sobre gemelos separados al nacer más importante del mundo. En ocasiones los progenitores mueren. Las circunstancias varían. Hay algunos casos en que los padres biológicos se quedaron con un gemelo y el otro lo dieron en adopción. Debido a que estos gemelos crecieron en hogares distintos y a veces en países diferentes, sean cuales sean sus características, deben provenir de sus genes comunes. Subid a la tarima y quitaos los zapatos, por favor. Tom Bouchard intenta registrar cada detalle físico y psicológico de los gemelos de su estudio. Aquí está examinando a una pareja de gemelos para averiguar qué cambios han experimentado en la última década. Muy bien, ahora veamos. Espera que todos los gemelos del estudio tengan cuerpos y capacidades mentales similares. Lo que le sorprende es que tengan también personalidades tan parecidas. Lo más sorprendente de este estudio es que los gemelos idénticos que han vivido separados son tan similares como los gemelos idénticos que han permanecido juntos. Por tanto, una de las implicaciones que esto conlleva es que crecer en la misma familia no parece influir en la similitud más allá de lo puramente genético. Se trata de un descubrimiento sorprendente, ya que, ciertamente, en mi carrera como psicólogo, el entorno en que has crecido, los progenitores o los patrones educativos, eran factores muy determinantes de tu carácter, de tu personalidad, de tus intereses vocacionales. Este tipo de estudio demuestra claramente que eso no es verdad. Muy bien, miradme todos. Sonreíd. La radical sugerencia de que nuestra educación tiene poca influencia en nuestra personalidad constituye un descubrimiento notable. Pero el estudio albergaba también otras sorpresas. Sorpresas que incluso los gemelos no podrían haber adivinado hasta que se conocieron, por supuesto. Empecé a buscar a mi madre biológica y descubrí que había muerto. Entonces pensé que tenía que ir un poco más lejos porque una hermanastra mía me dijo que había otra niña igual que yo. Así que escribí al hospital donde nací y a los tribunales de menores y supe que tenía una hermana gemela 12 minutos mayor que yo. Bárbara inició una campaña para encontrar a su hermana gemela.
escribiendo historias en los periódicos y pidiendo ayuda a la gente. Finalmente, un juez accedió a remitir una carta a su hermana gemela, Daphne. Nada más recibir la carta de Bárbara, la llamé por teléfono. Decidieron quedar en la estación de King's Cross de Londres. Iba a ser un gran día para las dos. Yo estaba esperándola allí. La puerta de su vagón estaba justo delante de mí. ¿Y quién apareció frente a mí sino Daphne? No tuve que mirar a uno y otro lado. Estaba frente a mí. Cuando vi a Bárbara, lo primero que dije fue: hola. Es precioso. Luego caminamos hasta la estación y hablamos de nuestros dedos torcidos. Porque están muy torcidos. Supongo que buscábamos similitudes. Aquello fue de lo primero que... ¿Puedes hacer esto? Sí. No recuerdo de qué más hablamos, pero cuando llevábamos un rato caminando por el andén nos dimos cuenta de que habíamos dejado a nuestros maridos con todas las bolsas, intentando salir del tren. Nos esfumamos. En los días posteriores, Bárbara y Daphne descubrieron más y más cosas sobre ellas. Y lo que hallaron las asombró. A pesar de haber crecido en familias muy diferentes, Bárbara en la de un jardinero que trabajaba para el gobierno local y Daphne en la de un acaudalado científico, sus vidas habían discurrido por caminos idénticos. Ambas habían sido guías, habían tomado clases de baile y las dos caminaban con una leve cojera por lesiones idénticas sufridas en la adolescencia. Ambas se teñían el pelo de color castaño y leían las mismas novelas. Tenían miedo a la sangre y a las alturas y bebían el café frío. Las extraordinarias similitudes entre gemelos idénticos criados por separado han llevado a algunos a proponer una explicación adicional. Tal vez no sean solo sus genes los que dirigen sus vidas por caminos similares. Tal vez haya también algo más misterioso. Hay quien ha sugerido que los gemelos tienen el poder de comunicarse telepáticamente. Raymond Brand tenía un hermano gemelo, Robert. A diferencia de Bárbara y Daphne, crecieron juntos. Y cuando llegó el momento, decidieron trabajar juntos también. Pronto ambos fueron contratados por una empresa de servicios eléctricos como ingenieros de líneas de alta tensión. Llegamos a la estación donde nos asignaron nuestros camiones y aquella mañana en particular el supervisor le dijo a mi hermano gemelo: tú vas con ese equipo, y luego me dijo a mí: tú vas con ese equipo. A Robert y a mí siempre nos habían asignado el mismo camión grúa. Sobre las 11 yo estaba en lo alto de un poste eléctrico. De repente recibí una descarga eléctrica fortísima. Y, sin embargo, no estaba tocando ningún conductor de energía, así que me quedé lógicamente desconcertado. Pero supe de inmediato, en aquel mismo instante, que era mi hermano gemelo quien había sufrido las consecuencias de aquella descarga. Compartíamos el mismo espíritu. Y el espíritu de Robert empezó a separarse del mío. Yo levanté las manos como si mi espíritu quisiera irse con el suyo. Pero la respuesta fue: no, tú estás viviendo y yo estoy en una forma diferente. Y en ese momento llegó una chica de una casa cercana y empezó a hablar con mi supervisor. Entonces él me miró y dijo: baja del poste. Y yo le contesté: no pienso hacerlo hasta que me digas por qué. Y él me dijo: no te lo diré hasta que bajes. Supongo que no quería asustarme, pero yo le dije: ya lo sé, mi hermano gemelo ha muerto. Y él me preguntó: ¿cómo lo sabes? En ese momento yo estaba bajando a toda prisa. Ese es el recuerdo de mi hermano gemelo Robert cuando dejó la vida humana, tal y como la conocemos. Robert nunca se ha separado de mí. Está siempre conmigo. Él es yo y yo soy él.
Si las experiencias de Raymond son ciertas, las bases genéticas de los estudios sobre gemelos pueden cuestionarse. Si no son los genes los que determinan que los gemelos lleven vidas similares, podrían ser extraños poderes telepáticos los que les permitan transmitirse mensajes entre sí. Las paredes atenúan el sonido. Es poco el ruido que puede traspasarlas. Son negras para que te distraigas lo menos posible. Así podrás relajarte y ser capaz de captar lo que tu hermana está pensando. Vale. Estas dos hermanas gemelas, Leslie y Sheila, están en el mismo edificio de la universidad, pero se encuentran en habitaciones separadas. La psicóloga Susan Blackmore está con la hermana receptora Sheila. Podrías percibir señales. Y su ayudante de investigación está con la emisora, Leslie. Son solo fotografías, no hay palabras. Para comprobar si las similitudes entre los gemelos provienen de sus genes o de sus poderes telepáticos, ¿percibes algo? Blackmore ha diseñado un ingenioso experimento. Escoge a dos gemelas idénticas y las coloca en habitaciones separadas. A cada una le pide que haga un dibujo de lo primero que se le ocurra. Bien, puedes dibujar lo primero que se te ocurra. Leslie, puedes empezar tu primer dibujo. Si los dibujos son muy similares, existen dos explicaciones. Las gemelas se están comunicando telepáticamente o simplemente piensan de forma parecida. Para averiguar cuál es la opción correcta, Blackmore les asigna una tarea complementaria. A una de las gemelas se le indica lo que debe dibujar por medio de un ordenador, y a la otra se le pide que averigüe de qué se trata. Bien, esto es lo primero que le vino a la cabeza. No es muy impresionante. Realmente no. ¿Y este? Bien, aquí el ordenador le dijo que dibujase un coche. ¿Un barco, un coche? ¿Sí? Bueno, sí. Y esto es... Es fantástico. Bueno, es lo primero que se le ocurrió. Son muy parecidos. Parecen unas vacaciones de esquí o algo así. Sí, y las figuras son muy similares. Sí, lo son. Sí. De nuevo, esto es lo primero que se les ocurrió. Fantásticos. Están muy bien, ¿verdad? Sí. Lo interesante es que en los dibujos en que se le pidió a Leslie que dibujase lo primero que se le ocurriese, las similitudes eran enormes. En el de la comida campestre, ambos dibujos tenían botellas y vasos, y había muchas similitudes en cuanto al sombreado con rayas, las formas de las figuras y los tres grandes objetos. Había muchas cosas similares. ¿Y este? El ordenador pidió que dibujase un vaso de vino. Pero cuando el ordenador le indicó a Leslie que dibujase un vaso de vino, fue incapaz de comunicárselo telepáticamente a Sheila. Ella dijo, eso es un reloj, son las 3, que es la hora a la que Emily vuelve a casa. Y dibujó a su hija regresando a casa del colegio. Sí. No hay vaso de vino. No lo hay. El experimento de Blackmore sugiere que las similitudes entre gemelos no se deben a la comunicación telepática, se deben al hecho de que tienen patrones de pensamiento similares generados por sus genes idénticos. Los gemelos nos demuestran que nuestros genes son enormemente influyentes a la hora de determinar nuestro aspecto físico, nuestra forma de vida y quiénes somos. Pero eso no es lo único que marca los patrones de nuestras vidas. Pasamos también 9 meses cruciales en el útero, y uno de los descubrimientos más sorprendentes de los estudios sobre gemelos es que durante ese periodo muchos de nosotros podemos haber sido gemelos también. Profesor Charles Buckledge. Esto es una ecografía de un embarazo de gemelos en una fase embrionaria de entre 9 o tal vez 10 semanas de gestación. Muestran las bolsas separadas que contienen a los dos fetos separados, cada uno con su propia serie de membranas, separados por una membrana bastante gruesa. Y esto es un embarazo parecido, un poco más avanzado, donde podemos ver una bolsa con el feto en su interior y la otra parece que está vacía y encogiéndose. Este es el gemelo que está desapareciendo. Este será el que nazca. Si llega a nacer, será un bebé único, mientras que su hermano gemelo está desapareciendo. El síndrome del gemelo desaparecido puede ocurrir porque la madre no tiene suficiente suministro alimenticio para los dos y al no poder alimentar a uno de ellos aborta de forma natural. Más de 3/4 partes de los embarazos humanos normales desaparecen en algún momento antes del nacimiento. La gran mayoría de esas pérdidas se produce dentro de las primeras 6 semanas, antes de que ninguna mujer sepa que está embarazada. Los gemelos no son diferentes a ese respecto. Según mis cifras, más de 1/8 parte de todos los embarazos humanos normales comienzan siendo gemelos. Mientras que al nacer, solo en 1 de cada 80 embarazos llegan a nacer gemelos. Lo llamamos síndrome del gemelo desaparecido. Pero ¿cómo sabemos si hemos sido alguna vez gemelos?
Se ha dicho de mí que he afirmado que todos los zurdos del mundo son supervivientes de un embarazo gemelar. Y eso no es, por supuesto, lo que dije exactamente. Lo que dije fue que podría ser así. Existe una fuerte relación biológica entre las personas zurdas y los gemelos. De hecho, los gemelos son con más frecuencia zurdos que los bebés únicos. ¿Existen otras señales indicativas que muestren si una vez fuimos gemelos? Una sorprendente pista se extrae de la vida de este hombre, filmado durante su boda. Elvis Aaron Presley. Esta casa fue construida en 1934 por el padre de Elvis, Vernon. La construyó por $190. Un martes a las 4:30 de la madrugada, Gladys dio a luz a dos gemelos, Jesse Garon y Elvis Aaron. Jesse Garon nació muerto y el médico que los trajo al mundo presentó una exigua factura, $15, que los Presley no pudieron pagar en aquel momento. Accidentalmente, Jesse fue estrangulado por el cordón umbilical de Elvis, lo que pudo haber afectado a la personalidad de Elvis, según Raymond Brand, fundador del Twinless Twin Support Group, o grupo de apoyo a los gemelos sin gemelo, que ha colaborado en muchos estudios sobre Elvis. Tengo entendido que a los 5 años, creo que fue una tía suya quien le dijo: Elvis, tú mataste a tu hermano gemelo Jesse por el estrangulamiento. Y supongo que después de aquel episodio Elvis debió volverse un poco loco como consecuencia del enorme sentimiento de culpa que tuvo que experimentar. Esto podría explicar por qué Elvis nunca se permitió a sí mismo olvidar al hermano gemelo que había perdido. A veces les decía a sus amigos, según me han contado, esta canción está dedicada a Jesse, o Jesse está en el escenario conmigo. Elvis quería decir que Jesse estaba presente en su vida, siempre estaban juntos, igual que Robert y yo estamos siempre juntos. Pero yo creo firmemente que su creatividad provenía de la desesperación o del deseo de hacer algo extremadamente honorable por el hermano gemelo fallecido, el hermano que desapareció. La combinación de culpabilidad y creatividad de Elvis puede proporcionar una pista sobre quiénes de nosotros fuimos una vez gemelos, ayudándonos a comprender nuestras personalidades. Pero de los casos en que ambos gemelos sobreviven, podemos aprender mucho más. Esto es Twinsburg, Ohio, donde cada año 90.000 personas asisten al Twins Days Festival, el mayor encuentro de gemelos del mundo. Mira. Bienvenidos a Twinsburg. Tengo 4 años y Janet también. El Twins Days Festival es una oportunidad para que los gemelos celebren sus similitudes. Pensamos lo mismo. Ahora estoy pensando que vamos a salir en la tele. ¿Pensabas tú lo mismo? Nos alistamos juntos en el ejército, fuimos a Vietnam, siempre hemos hecho todo juntos, así que ¿por qué separarnos ahora? Muchos de estos gemelos han participado en estudios que intentan especificar cómo y en qué medida nuestros genes determinan no solo nuestro aspecto físico, sino también nuestra personalidad y nuestra vida. Uno de los descubrimientos más interesantes es que casi todos los aspectos que examinamos tienden a mostrar algún tipo de influencia genética. La inteligencia y el aspecto físico indican que existe una fuerte influencia genética, pero las similitudes entre gemelos idénticos sugieren la existencia de un componente genético incluso en las características más inverosímiles. El psicólogo Tom Bouchard. La psicología estadounidense pasó por el periodo de la teoría del comportamiento, que consideraba que todo era creado por los estímulos externos. Aunque, por supuesto, cualquiera que haya estudiado biología genética molecular y comportamiento animal sabe que no es así. Pero, de un modo u otro, quedamos atrapados en la ideología del comportamiento y creo que olvidamos la lección de la biología.
Los estudios sobre gemelos están revelando que nuestros genes ayudan a predeterminar algunos de los aspectos más profundos de nuestras vidas, incluida nuestra orientación sexual. Este es el barrio Boys Town de Chicago. Rex y Rodney Brontis son gays. En realidad a mí me atraen los hombres con el pelo oscuro y a él le atraen los hombres con el pelo rubio. Los gemelos Nicholson, John y Julian son ambos millonarios. Amasaron sus fortunas en el mercado de futuros financieros de Chicago y los dos sienten pasión por los coches clásicos americanos. Estos 4 gemelos son homosexuales y participan en el estudio sobre orientación sexual del profesor Michael Bailey. La orientación sexual masculina o femenina parece tener un importante componente familiar. Varios estudios han tratado esa hipótesis. Es evidente en lo que se refiere a la orientación sexual masculina. Numerosos estudios demuestran que hermanos de hombres gays tienen más probabilidades de ser gays que los hermanos de hombres heterosexuales. Probablemente alrededor de un 10% de los hermanos de hombres gays son también gays, frente al promedio básico del 2 o 3% en la población general. Los fuertes vínculos familiares relacionados con la orientación sexual sugieren que existe un componente genético. Las lesbianas y los gays con frecuencia se dan cuenta antes de la pubertad de que sienten de una forma diferente al resto de las personas. Sí, yo creo que siempre me he sentido diferente desde los 5 años. Si preguntas a homosexuales sobre su infancia, los hombres gays te dirán, yo siempre fui un chico femenino, y las lesbianas te dirán que eran niñas masculinas, así que existe una relación muy estrecha. Yo me di cuenta de que era gay cuando curioseaba las revistas Playboy de mi padre, y cada año hacían una reseña de las películas clasificadas X. Cuando veía allí algunos hombres desnudos, se encendía una luz. Y yo me di cuenta de que era gay mucho antes. O de que era diferente. Probablemente cuando tenía 8 o 9 años. Sabía que yo era diferente. Pero ¿cómo es de fuerte esta influencia genética? El estudio de Bailey ha mostrado que cuando un gemelo idéntico es gay, el otro tiene un 50% de probabilidades de ser también gay. Los resultados sugieren que el carácter hereditario de la orientación sexual se sitúa más o menos en un 50%. Es bastante alto. Quiere decir que representa casi la mitad de las causas de la orientación sexual. Por otro lado, los gemelos nos muestran que no existe influencia genética respecto a la elección de la persona de la que nos enamoramos. Profesor David Licken. ¿Qué es lo que determina el amor romántico? Pensábamos que si la gente elige una pareja, por el motivo que sea, los gemelos idénticos deberían tender a elegir parejas similares. Y la respuesta, para sorpresa nuestra, fue negativa. No se da una similitud mayor que entre parejas aleatorias de gente de la misma edad y sexo. La persona de la que nos enamoramos viene determinada por quién se tiene al lado cuando Cupido lanza su flecha. Los genes no controlan las circunstancias aleatorias de nuestras vidas, pero los gemelos nos muestran que sí pueden controlar nuestra respuesta a dichas circunstancias, proporcionándonos un nivel general de felicidad o infelicidad. Uno de los aspectos más interesantes sobre el bienestar o la felicidad subjetivos es que, por supuesto, varía en función de las circunstancias. Tendemos a imaginar que nuestra felicidad depende de lo bien que nos vaya, de que no nos ocurra nada malo o de que nos toque la lotería. Resulta, sin embargo, que la felicidad viene determinada en gran medida por un factor puramente genético. Cerca del 50% de nuestra felicidad está directamente asociada con diferencias genéticas entre las personas. Parece que existe una especie de nivel preestablecido de felicidad que viene determinado genéticamente. Y cuando nos ocurre algo bueno, nos elevamos por encima de ese nivel preestablecido durante un tiempo, pero a los 3 o a los 6 meses de ese suceso afortunado, después de casarnos o de que nos toque la lotería, volvemos al lugar que nos dicta nuestro nivel preestablecido. Y del mismo modo, afortunadamente, cuando nos ocurre alguna desgracia, como una lesión que nos produce una incapacidad, pasados apenas 6 meses, nuestro contador de felicidad volverá a ofrecer la misma lectura que tenía antes del desafortunado suceso. Y esa lectura viene determinada por nuestras características genéticas. El descubrimiento de que nuestros estados mentales fundamentales pueden estar determinados genéticamente se aplica también a algunas de las facetas más siniestras del comportamiento humano, como la violencia.
Con sus brutales asesinatos, los gemelos Cray dominaron el mundo del AMPA en Gran Bretaña en la década de 1960, lo que les convirtió en los criminales más legendarios del país. Los gemelos se criaron en el entorno pobre del East End londinense en la posguerra. Desde su más tierna infancia, estuvieron unidos por una rivalidad amarga y una lealtad feroz. Su madre esperaba que sus hijos pudieran labrarse un brillante porvenir como boxeadores profesionales, pero sus sueños se vieron truncados cuando la justicia los condenó por agredir a un policía. Se les retiró su licencia de boxeo y a partir de entonces iniciaron su carrera delictiva. Se convirtieron en poderosos gánsteres y a cualquiera que se interponía en su camino lo torturaban o incluso lo asesinaban. Mientras los Cray se dedicaban a matar a gente a sangre fría, se convirtieron en expertos en manipular los medios de comunicación. La imagen que la opinión pública tenía de ellos era la de dos muchachos de East End que se dedicaban a hacer el bien y a donar dinero a la beneficencia. Se codeaban con políticos y su imagen fue incluso inmortalizada por los fotógrafos de moda de la Jet Set. Después de su detención, los Cray no mostraron la menor señal de arrepentimiento por sus crímenes. Escribieron libros y se recrearon ante los medios de comunicación, relatando cómo habían asesinado a sus enemigos. Pero los Cray no constituyen el único ejemplo de gemelos violentos y despiadados que sugieren que el instinto criminal puede estar en los genes. ¿Podríamos cualquiera de nosotros haber nacido para llevar una vida criminal? 24 de octubre de 1981. Esta noche la he quemado, con la ayuda de Jay, por supuesto. Ha sido la noche más grandiosa de mi vida. Durante todo el tiempo, un fuego espléndido y glorioso se ha abierto camino por el tejado y un humo denso ha llenado el cielo nocturno. Es una imagen que quedará para siempre grabada en mi mente. ¡Qué mente tan pecadora, malvada y egoísta! Sé que el Señor me perdonará. Estas palabras pertenecen al diario de June Gibbons, una de las gemelas idénticas nacidas en el seno de una familia afrocaribeña en la zona rural de Gales, los únicos niños negros de su pueblo. Sufrieron continuas burlas racistas y sentimientos de aislamiento, y solo encontraban consuelo la una en la otra. Poco a poco se hicieron cada vez más dependientes entre sí, llegaron a desarrollar un lenguaje completamente privado y finalmente se negaron a hablar con nadie. Frustradas ante la imposibilidad de autoexpresarse, las tendencias antisociales de las gemelas desembocaron en actos delictivos. En 1982, tras una oleada de robos e incendios provocados, fueron encarceladas en Broadmoor, una prisión de máxima seguridad para delincuentes mentalmente inestables. Durante su estancia en Broadmoor, las gemelas respondieron bien a la terapia y después de 7 años de encierro se les concedió la libertad provisional. Trágicamente, el mismo día de su puesta en libertad, Jennifer murió de una rara dolencia cardíaca. Desde su muerte, June se sintió liberada de la sombra de su hermana y empieza ahora a descubrir su propia identidad. ¿Es posible que sus genes idénticos fueran los responsables de su comportamiento antisocial? En sus investigaciones más recientes, el profesor David Licken ha estado estudiando la influencia de los genes en la conducta criminal. Sabemos que si un gemelo idéntico ha tomado la senda del crimen, aproximadamente en un 50% de los casos, nos encontramos con que el otro gemelo cuenta también con antecedentes, o ha estado en la cárcel y lleva un estilo de vida similar, de modo que existe una contribución significativa de los genes en lo que respecta a la delincuencia. Dichos genes no son necesariamente determinantes de una conducta criminal, pero sí de ciertos rasgos de la personalidad como la audacia, la búsqueda de emociones fuertes y el deseo de control. Estos rasgos no se encuentran únicamente en los criminales. Los mismos rasgos de la personalidad que constituyen factores de riesgo para el comportamiento criminal
con unos padres, una educación y un entorno distintos, pueden dar lugar al buen policía, al aventurero, al astronauta, a la persona valiente y bien integrada socialmente que nos gustaría tener a nuestro lado cuando nos amenaza un peligro. Los psicópatas y los héroes son ramas del mismo tronco genético, y la diferencia estriba en la calidad del entorno parental que nos toque. La línea está despejada. Existen muchas similitudes entre delincuentes y policías. Estos son los gemelos David y Dennis Herrera, agentes del Departamento de Policía de Inglewood, en Los Ángeles. La gran diferencia, evidentemente, radica en que un policía siente que lo que está haciendo está bien, que es algo beneficioso para el interés común, mientras que el delincuente tiende a hacer las cosas por propio interés. Si le pregunta a cualquier policía, ya sea de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá o de cualquier otra parte del mundo, le dirán que la primera vez que realizaron una intervención sintieron un subidón de adrenalina. Es una adicción. Y con los delincuentes ocurre lo mismo. Muchos ladrones cometen sus robos no porque necesiten dinero, sino por la emoción que sienten al hacerlo. Creo que la educación moral es la que finalmente decide si vas a controlar a la gente con una pistola como delincuente o a dominar una situación y solucionar problemas como policía. La mayoría de los policías tienden a ser líderes. La gente se dirige a ellos en momentos de crisis. En ese tipo de situaciones tienes que ser un líder. Los estudios genéticos muestran que nuestros genes tienen una poderosa influencia sobre nuestro aspecto físico, nuestra personalidad y nuestra profesión. Pero ahora parece que pueden utilizarse no solo para arrojar luz sobre nuestra situación actual, sino también para iluminar nuestro futuro. Vale. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Estos estudios manifiestan hasta qué punto nuestros genes son los responsables de lo que somos. No solo nos muestran lo que somos, sino en qué nos convertiremos. Para comprender cómo los gemelos pueden mostrarnos en qué nos convertiremos, tenemos que retroceder hasta el momento de la concepción. Convertirse en gemelo idéntico es un proceso complejo y peligroso. Se inicia con la división de un solo óvulo fecundado en dos partes iguales. Cada una de ellas será un gemelo. Sin embargo, los gemelos pueden desarrollarse de formas muy diferentes, dependiendo del día en que se divide el óvulo. Un equipo de científicos de la Universidad de Lovaina, dirigidos por el profesor Robert Kritik, ha analizado más de 10.000 casos de embarazos gemelares. Comienzan examinando la placenta, el hogar en el que se desarrollan los gemelos. Ahora vamos a darle la vuelta. Esta placenta dicoriónica muestra que los gemelos idénticos se separaron en una etapa temprana, durante los 4 primeros días de embarazo. Cuando el óvulo se divide así para formar gemelos idénticos, la viabilidad de los gemelos aumenta considerablemente. Cuando la división se produce en un estadio temprano, los gemelos idénticos no tienen que compartir la placenta, cada uno posee la suya, y se desarrollan en 2 cavidades coriónicas y 2 sacos amnióticos diferentes. Si desgarramos esta membrana divisoria, nos encontraremos con 2 coriones completamente separados. Parecen 2 sacos independientes, así que cada gemelo cuenta con su propia bolsa completamente dividida. Estos gemelos idénticos con toda probabilidad se separaron en el 5.º día de embarazo, pero hay un solo corión, de modo que tienen que compartir la placenta. Sin embargo, tienen la ventaja de desarrollarse en 2 sacos amnióticos separados. Es precisamente en este estadio cuando se pueden producir las mayores diferencias en el entorno de los gemelos, otorgándole a uno de ellos una clara ventaja sobre el otro. La posición del cordón umbilical en la placenta de la madre es vital para el desarrollo de un bebé sano. Un cordón situado en el borde de la placenta recibe menos nutrientes de la madre que uno situado en el centro.
En esta placenta podemos observar perfectamente las diferencias en cuanto al lugar en el que se inserta el cordón. Como se puede ver, el cordón del bebé nacido en primer lugar está insertado más centralmente comparado con este otro, insertado mucho más cerca del borde, más en el margen. Por eso se denomina cordón con inserción marginal. Y el pronóstico, la viabilidad del bebé con una inserción central es mucho mejor que la del bebé con una inserción marginal. Los gemelos que se separan entre el 8º y el 12º día de embarazo son muy tardíos. Comparten la misma placenta, el mismo corión y el mismo saco amniótico. Esto resulta muy perjudicial, ya que los bebés pueden moverse uno alrededor del otro y sus cordones umbilicales pueden enredarse. Estos cordones umbilicales de gemelos proceden de una división gemelar muy tardía. Los dos gemelos estaban situados en la misma cavidad, y las probabilidades de permanecer así durante 9 meses sin enredarse son muy escasas. Por eso se trata de una causa elevada de mortalidad entre gemelos. Como se puede ver, el gemelo que tenía el cordón azul oscuro fue el que sobrevivió, mientras que el otro, el que tenía el cordón blanco amarillento, fue el gemelo que falleció, ya que dejó de recibir riego sanguíneo. La tasa de mortalidad de los gemelos que comparten la misma placenta y el mismo saco amniótico es más elevada, sobre todo antes del nacimiento. Y si sobreviven al embarazo, serán bebés menos sanos y estarán más predispuestos a sufrir problemas respiratorios, menor cociente intelectual y trastornos por déficit de atención. Por supuesto, algunos gemelos no llegan a separarse. Estos son gemelos unidos o gemelos siameses. Estos gemelos intentan dividirse demasiado tarde, después del 12º día de embarazo. Cuando la división sucede mucho más tarde, después del 12º día, se producen los gemelos siameses. Son gemelos unidos parcialmente, con un corión, por supuesto, un amnios, una placenta y también un bebé dividido en partes. Esto ocurre porque después del 12º día, los somas, las células del organismo, ya están programadas para convertirse en el cerebro, en las piernas o en otros órganos. Y pasado el 12º día, no se puede dividir un óvulo fertilizado en 2 o 3 partes, sin perjuicio. Una vez que cada una de las células ha sido programada para cumplir su función, la división es la causa de problemas ulteriores. Por fortuna, los gemelos siameses son muy poco corrientes. Para los científicos, los gemelos que despiertan un mayor interés son aquellos cuya división se produce relativamente tarde, ya que son los que manifiestan una mayor diferencia de tamaño al nacer. Los genes del gemelo más pequeño se ven temporalmente apartados de la competición por el alimento y el espacio. Pero ¿cuánto tiempo dura esta situación? Estas piezas forman un caballo. Completadlo lo más rápido que podáis. Desde que nacieron Nicole y Ashley Rogers, hermanas gemelas idénticas, han sido sometidas regularmente a pruebas por el programa de estudios gemelares de Louisville. Probablemente se dividieron tarde, y de las dos gemelas fue Nicole la que se encontró en desventaja en el interior del útero. Era mucho más pequeña que su hermana y también mucho menos independiente. El profesor Adam Mazzini nos lo explica. Esta es Nicole. Al nacer tenía una diferencia de peso de 700 gramos, un 20% menos que su hermana gemela. Ahora la madre se marcha. Y esta es la reacción de Nicole después de que la madre y su hermana salen de la habitación. La madre sale de la habitación. Y esta es la hermana gemela idéntica. Si recordamos cómo reaccionó la otra hermana, vemos que esta no se muestra disgustada. Vamos. Y aquí tenemos nuevamente a Nicole. Se da cuenta perfectamente de que salen de la habitación, pero no observamos el mismo disgusto que hace un año. De hecho, reacciona de forma muy similar a como lo hizo su hermana un año antes. Ahora, a los 30 meses, se ha adaptado. Se parece mucho más a su hermana. A esta edad, no existen diferencias esenciales en los resultados de sus test de inteligencia. Sin embargo, a los 18 meses, estos resultados eran claramente favorables a la hermana que había nacido con un tamaño mayor.
De modo que hemos visto una recuperación en peso, una recuperación en altura y una recuperación en cuanto a inteligencia infantil. Bien, colocad estas piezas lo más rápido que podáis. Los genes de Nicole han trabajado con el doble de intensidad que los de su hermana para intentar compensar lo antes posible la desventaja sufrida en el interior del útero. Ahora ha vuelto a ser esa niña para la que sus genes fueron diseñados. ¡Vamos, venga! Y ahora para que veáis que no ha sido casualidad. El descubrimiento de que nuestros genes pueden ser más o menos activos durante el desarrollo de nuestra vida ha tenido una gran importancia. Antes, nuestra tasa de crecimiento, nuestras épocas de buena o mala salud, incluso nuestra esperanza de vida, se consideraban fundamentalmente producto de la dieta, las circunstancias y el azar. Sin embargo, bajo la superficie, ¿trabajan también nuestros genes para ayudarnos a forjar un futuro? Este es el gimnasio de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, que alberga el Registro de Gemelos de Europa, uno de los mayores institutos de investigación gemelar del mundo. Muchos de los gemelos han estado viviendo aquí a intervalos regulares desde que nacieron. La Universidad de Lovaina es pionera en la nueva ciencia de la cronogenética. La cronogenética estudia la influencia de nuestros genes sobre nosotros a lo largo del tiempo. La cronogenética es una rama de la investigación genética cuyo desarrollo ha sido muy reciente. Intenta demostrar que los genes no son tan estables como creemos. Algunos científicos consideran que las personas nacemos en un determinado momento con una serie de genes que recibimos de nuestro padre y de nuestra madre. Y eso es todo. Es nuestro legado y permanece con nosotros. Sin embargo, algunos de esos genes se activan y se desactivan, quizás a causa de otros factores genéticos. Se necesitan muchos genes diferentes trabajando juntos en equipo para construir un equilibrio en el cerebro, en el cuerpo, etc. Y tienen que activarse justo en el mismo momento, justamente al mismo tiempo. De modo que las interrelaciones son mucho más complejas. Y en ese sentido, los gemelos son una fuente única de información, una mina de oro, una lente de aumento inestimable. Por primera vez, Plitik y su equipo han sido capaces de aislar los genes que se activan para permitir que nuestros tobillos y muñecas se desarrollen normalmente y en el momento preciso, y que luego se desconecten para no seguir creciendo ininterrumpidamente. Su equipo cree que los genes que regulan nuestro estado psicológico, como el amor y la felicidad, pueden estar sometidos también a este proceso, conectándose y desconectándose de acuerdo con su propio reloj interno. La historia de Bárbara y Daphne nos ofrece un intrigante indicio de que el equipo de Plitik puede estar en el buen camino. A pesar de que fueron separadas al nacer, Daphne y Bárbara se enamoraron ambas cuando tenían 16 años. 8 años después, las dos se casaron. Ambas sufrieron abortos espontáneos y dieron a luz a 2 niños y a una niña. Los estudios sobre gemelos ponen de manifiesto que muchos de los aspectos fundamentales de nuestro ser pueden estar marcados por nuestros genes hasta un límite que nunca habíamos contemplado. No solamente heredamos muchos de nuestros rasgos más característicos gracias a nuestros genes, sino que estos continúan operando a lo largo de nuestras vidas. Los gemelos, por mucho tiempo que estén separados o por muy lejos que estén el uno del otro, parecen caminar siempre al mismo ritmo, sean cuales sean las circunstancias que les depara la vida. Y como vamos a descubrir, lo que se cumple en vida, se cumple también en la muerte. Chang y Eng fueron los gemelos unidos de Siam que dieron nombre al fenómeno de los gemelos siameses.
Estaban unidos solo por tejidos y no compartían ningún órgano vital. Hoy la cirugía podría haberlos separado fácilmente. Sorprendentemente, engendraron 22 hijos. Sin embargo, fue su muerte la que forjó su leyenda, y puede que fuera el origen del macabro folclore acerca de la muerte simultánea de gemelos. En 1887 la salud de Chang comenzó a debilitarse, mientras que Eng permaneció en perfecto estado de salud. Cuando Chang murió de bronquitis, el propio Eng falleció apenas 3 horas después. Estuvieron tan unidos en la muerte como lo habían estado en vida. Esto es Radio Coloquio. Son las 8 en punto. Unos gemelos idénticos han muerto con apenas unos minutos de diferencia en Australia. Estaban comiendo juntos cuando los dos sufrieron un infarto a la vez. ¿Son estas historias casuales o revelan una verdad mayor sobre nuestras vidas? Del mismo modo que la naturaleza de nuestras vidas puede estar bajo el control de nuestros genes, ¿podrían los gemelos demostrar que el momento de nuestra muerte también lo está? Psicólogo Tom Bouchard. Hay casos interesantes de muerte coincidente entre gemelos. Nadie ha estudiado todos los datos de forma sistemática, y uno de los problemas que existen es que hay millones de gemelos en todo el mundo. Y si un par de gemelos fallece al mismo tiempo, que tiene que ocurrir, se recoge la noticia y se le da una enorme publicidad. La salud de los hermanos gemelos tiende realmente a sufrir las mismas debilidades, pero si uno de ellos recibe el tratamiento médico adecuado, puede darse una gran diferencia en cuanto a longevidad. No cabe duda de que si recibe el tratamiento adecuado en el lugar y el momento oportunos, puede haber una gran diferencia en las expectativas de vida de un individuo.